Bueno, pues buenos días. Gracias por la presentación y gracias por la invitación a participar aquí en este congreso. Y nada más quisiera hacer algunas aclaraciones. No tengo maestría en investigación, más quisiera yo. Tengo maestría en administración y soy médico anestesiólogo desde hace 30 y tantos años ahí en el hospital, 34 años. Entonces, de una manera o de otra, desde hace como 10 años he estado involucrado en la subdirección quirúrgica. Y uno de los puntos para estar participando ahí en la subdirección es precisamente la de estar en el Comité de Muerte Materna. Es en base a eso que estamos nosotros haciendo esta presentación, porque es un tema pues insidioso, bastante nos están viendo mucho, nos están volteando a ver a nosotros mucho, porque como hospital general, hospital federal de referencia, nos llegan todos los casos, tenemos la política de cero rechazo y desgraciadamente tengo que admitirlo, tenemos una alta incidencia de muertes maternas, pero es porque nos llegan todos los casos de toda la República, tanto particulares como públicos, perdón. Entonces, empezando con el tema, la mortalidad materna es un indicador que está siendo muy visto por el gobierno federal, ya que es un indicador del rezago social y de desarrollo social y sanitario de un país. Está incluido en los objetivos del desarrollo del milenio, el cual dice que para el 2015 tendríamos que disminuir la mortalidad materna hasta un 23.5%, lo cual vamos a ver más al ratito, no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque en base al presupuesto que les dan a los hospitales, es lo que se le puede dar en cuanto a atención materna y perinatal. Es un grave problema de salud pública porque es un indicador de la inequidad de los recursos y de injusticia social, ya que revela las más profundas desigualdades en la salud. Se dice que la muerte materna es más frecuente en los países en vías de desarrollo, en las poblaciones de menos recursos. Sin embargo, se ha visto que es pareja, no tiene ninguna preferencia por ninguna clase socioeconómica. Sin embargo, lo que cambian son las causas de muerte. La muerte materna también está asociada a complicaciones durante el embarazo y pueden ser evitadas garantizando el acceso a una atención médica oportuna y adecuada. Aquí está el punto en el cual es un indicador de cómo se está distribuyendo el presupuesto. Entre más dinero se le invierta a la atención materna y perinatal, pues esto tendría que disminuir la tasa de mortalidad materna. La atención médica con calidad durante el embarazo, parto y puerperio es un derecho humano de las mujeres y debe ser promovido hasta garantizar su pleno ejercicio. Aquí tenemos que mencionar que la protección a la salud, la protección a conservar la salud, es un derecho constitucional de todos los mexicanos. Y es un derecho también para las mujeres. Sin embargo, ¿cuántas veces no hemos visto pacientes que llegan casi moribundas o que nos llegan al hospital prácticamente a morirse por falta de recursos? Dentro de los objetivos del desarrollo del milenio, el objetivo número 5, ¿sí?, es mejorar la salud materna. Haciendo un breve paréntesis, los objetivos del desarrollo del milenio fue una reunión que se realizó como por el 2099 o 2000, en el cual participaron entre 15 y 20 países, México estaba incluido entre ellos, y vieron que para mejorar la salud en todo el mundo, había que hacer o que determinar varios objetivos. Uno de ellos, el objetivo número 5, es mejorar la salud materna, y México está comprometido a
a cumplir con este objetivo, está comprometido y está obligado. Sin embargo, vamos a ver estadísticas, esto no se va a alcanzar, estamos conscientes de que no se va a alcanzar porque nos falta mucho por invertir, nos falta mucho por hacer educación y nos falta mucho por atender a nuestras pacientes. Es un asunto de justicia social porque finalmente tenemos que ser conscientes de la participación de todos los mexicanos. Es un punto en el cual, cuando ocurre, se desintegra la familia. Se desintegra la familia porque, a pesar de que digamos que somos una sociedad desde un punto de vista que el hombre lleva el control, eso no es cierto. La mujer es la que lleva el control de la familia, la mujer es la que integra a la familia, entonces al faltar la familia pues se desintegra esta. Otro punto que queda aquí claro es que los huérfanos o las huérfanas quedan expuestas a un elevado riesgo de enfermar y morir. La mamá es la que los cuida. Al no haber esta persona que los cuide, tienen un alto riesgo de enfermar y morir. Y pues finalmente no hay quien los mande a la escuela, el papá se va a dedicar a trabajar. Entonces va a haber una alta deserción escolar. Todo esto impacta en el desarrollo social de la familia. Por otro lado, las metas que establece el objetivo del milenio es de reducir en un 75% la razón de mortalidad materna. Les comento que los encargados de salud de estos países se reunieron en 1990. O sea, se dieron un espacio de 25 años para reducir el 75%. Hoy vuelvo a repetir, vamos ahorita a ver las estadísticas con la doctora Guerrero y pues no los vamos a alcanzar. Hay que lograr la cobertura universal de la asistencia especializada al parto para el 2015. Aquí estamos tratando de conseguirlo con la cobertura del Seguro Popular. Ya hay algunas situaciones que cubren el embarazo complicado para la atención de la atención materna. Ahora, si nosotros hiciéramos una línea de tiempo para ver cuál es la velocidad que se ha alcanzado de la reducción de la muerte materna, tendríamos esta línea, en la cual empezamos en 1990 y terminaríamos en 2015. ¿Qué pasa o qué pasó de 1990 al 2015? Se vio que hay una disminución de 1.8% anual en la muerte materna. La razón de la muerte materna en el 90 era de 89. Del 2000 al 2006 se empezó a ver que no iba a ser posible alcanzar esta meta y empezó a haber algunas estrategias para tratar de alcanzarlo. Se bajó al 73, a la razón de muerte materna de 73, con un 2.9% de reducción de la muerte materna anual. Y del 2006 al 2012, que es el de hace 2 años, la velocidad es de 3.33% anual. Sin embargo, tenemos que al 2012 la razón de muerte materna que se ha alcanzado es la de 48.16 y la meta es la de 23.3. Esto significa que tendríamos que disminuir del 2012 al 2015 un poquito más de la mitad de lo que tenemos para alcanzar el desarrollo, el objetivo del desarrollo del milenio. Obviamente pues esto no se va a alcanzar y no sé si los que trabajen en el sector salud o en general se habrán dado cuenta de que últimamente se le han estado mucho apoyo, se ha estado dando mucha difusión a la prevención de la muerte materna. Entonces, ese es el punto clave porque dentro del Programa Nacional de Salud también están contemplados las metas, está contemplada la reducción de la muerte, porque como les digo, es un compromiso que adquirió México ante la cumbre del desarrollo. Aquí viendo, estos son la información estadística semanal del Observatorio de Muerte Materna, en donde podemos ver que desde el 91, vean ustedes la constante disminución. Sin embargo, estamos aquí en el 2012 en un 47.9%. Estos ya son datos reales, en tiempo real, y esto podemos decir que es oficial. Entonces, pues no se va a alcanzar al 2015 porque tendríamos que disminuir un 54.6%, o sea, tendríamos que
superacelerar la velocidad de reducción de la muerte materna. De tal manera que en todos los hospitales se establecieron lo que se le llaman comités de muerte materna. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Rocío Guerrero, que es la secretaria del Comité de Muerte Materna de nuestro hospital, para que nos explique más o menos cómo va la funcionalidad de nuestro comité. Esto es lo que nosotros hemos estado implementando como estrategias para disminuir la muerte materna. Quiero reiterar que para nosotros es difícil, un tanto difícil, porque recibimos a las pacientes de todos los hospitales. La política que tenemos es de cero rechazo y no podemos rechazar a ninguna paciente que tenga para la atención obstétrica. De tal manera que ya recibimos pacientes complicadas, que ya recibimos pacientes que han estado con problemas graves, y algunas veces ya las recibimos en calidad de moribundas. Entonces la doctora Rocío Guerrero les va a platicar sobre lo que es el Comité de Muerte Materna. Buenos días, mucho gusto. Yo vengo del Hospital General, agradecemos sobre todo que nos tomen en cuenta en estas pláticas para retroalimentarnos y enriquecer todo lo que es el Comité de Mortalidad, y le agradezco al doctor Sandoval que pudiéramos combinar estas pláticas en cuanto a lo que nosotros hemos trabajado y los expertos que van viendo que son ustedes en la parte del manejo hemodinámico. También el doctor nos va a apoyar en esta parte y hemos trabajado junto mucho tiempo. El doctor comentaba que todo lo que está pasando en cuanto a la razón de mortalidad, van a decir ustedes, bueno, esta plática como que nos afecta, y los que están en las áreas de obstetricia saben que cuando tienen un caso grave, pues hay que buscar todas las soluciones posibles para poder atacarlo. Lo que es en los comités y cómo funciona, sobre todo debemos nosotros en las primeras 24 o 48 horas notificar, como está escrito en el lineamiento técnico, que se debe de notificar lo que es la causa de muerte materna las primeras 24 horas. Déjenme que aquí me perdí. Ok. Y el comité, ya que nosotros contamos con el expediente clínico, a menos de 30 días el expediente ya tiene que estar liberado e enviado a lo que es las diferentes instancias que les vamos a comentar. Nosotros como comité interno notificamos dentro del hospital a todas las áreas involucradas y tenemos que liberar un expediente de la jurisdicción sanitaria donde participamos, todas las delegaciones deben de participar, aunque nosotros somos un hospital federal, y ahí se lleva a cabo el análisis propio del comité con las recomendaciones y observadores propias y requeridas para el caso. El comité estatal normalmente se lleva a cabo cada 6 meses, ellos reciben todos los casos, en caso de ser necesario citan antes de 6 meses para poder revisar todos los casos y descartar los que puedan estar dentro de las definiciones como muertes maternas indirectas, y que pasen a ser unas directas o viceversa, estén mal clasificadas. También la CONAMED solicita un expediente clínico. Siempre se ha dicho que lo que es el Comité de Mortalidad a la larga y la CONAMED pretenden que se forme una procuraduría en el estudio de la muerte materna, por todo lo que conlleva el problema social dentro de los cambios que se presentan en una familia y la estructura que afecta e impacta dentro de la sociedad. La madre, pues somos un matriarcado y lamentablemente pues sí hemos visto casos terribles dentro de lo que nosotros hemos manejado. Y anualmente el Comité Nacional pues nuevamente analiza, evalúa y difunde, y ellos son los que llevan a cabo la notificación semanalmente a lo que es al área de control para que nosotros estemos informando periódicamente. Esta es la estructura del comité interno. De acuerdo al lineamiento debe de estar establecida así, como un presidente honorario, un coordinador o el jefe de servicio, porque se dice que todo aquel que esté involucrado dentro de un caso de mortalidad materna debe participar, pues se consideraría un área dentro del área de obstetricia o tococirugía. Pero también hemos visto que en nuestro hospital, por ejemplo, hay pacientes que nos llegan de todos lados por la política de cerro rechazo, y verificando muchas veces tuvieron un embarazo muy temprano o tuvieron
alguna pérdida o son puérperas y nos llegan por otras patologías que vamos a platicarlo. Yo estoy a cargo como secretaria del comité de muerte materna y pues invita lo que es las áreas de anestesiología, ginecología, terapia intensiva, pediatría, debe de haber un anatomopatólogo, siempre es importante que nos complemente y si el caso fuera posible que se sensibilizara a la población para una necropsia, pues tendríamos mayores datos e información real de lo que pasó. El médico jefe de residentes o los involucrados dentro del caso, todo aquel invitado, son los que van a llevar a cabo. Y pues nosotros somos, todos los que estamos aquí somos expertos y dentro de la materia, pues bueno, cuando se les invite un comité, el comité no es una cacería de brujas, sino es buscar recomendaciones para poder subsanar todo lo que pasó en esa área. Y es muy fácil el decir, como platicábamos ayer, el hubiera, o si hubiera hecho, o si hubiera dejado de hacer, o si hubieran cambiado el turno, o si hubiera entrado otra persona. Lamentablemente, la plática que vamos a tener más adelante, muchas veces es algo que es impredecible. Hay cosas que sí pueden ser detectables y con una resolución inmediata y un manejo inmediato, que tienen un tiempo ideal para que podamos mejorar esa condición que presenta la paciente. Pero nosotros sobre todo, bueno, debemos de llevar a cabo un estudio confidencial, sobre todo todos los factores que intervinieron en ella, por ejemplo, revisar las libretas, revisar los turnos, revisar si el personal estaba completo, si había elevadores, si había camilleros, si había hemoderivados, si había todo lo necesario para la infraestructura, insumos para que se diera la atención adecuada, o si estaba saturado como suele pasar a veces las terapias intensivas. Entonces se buscan estrategias para que esto pueda funcionar y generemos recomendaciones y acciones en capacitaciones para poder llevar a cabo la mejora y la disminución de la mortalidad materna. No es punitivo, pero sí el comité puede generar la recomendación en casos necesarios de sí enviarlo a otras instancias, como es el comité de tejidos dentro del hospital, o también a la Contraloría, si el caso amerita, porque fuera un caso totalmente de negligencia y nosotros como servidores públicos estemos omitiendo esas situaciones. Y pues resguardar la información, o sea, mis gavetas de los archivos son como de tres archivos, cada vez incrementan y piden todo, porque aparte la COFEPRIS va por el expediente y si no mandan observaciones. El expediente como tal debe de constar con el certificado de defunción, convocar para contar con un resumen clínico completo, de preferencia debe ser elaborado por los que están dentro del área del impacto del caso de mortalidad. Pero bueno, hablábamos del cierre de la parte de mortalidad materna. En cuanto a lo que es toda la prevención o todo lo que debe de suceder en este momento. Este cierre que reporta la DGIS y en la página del Observatorio de Mortalidad Materna semanalmente está este reporte, y esto es interesante porque también podemos ver, por ejemplo, en este corte que hicimos para esta sesión, se modifica lo que es, van a ver las escalas de enfermedad hipertensiva, por ejemplo, los porcentajes que siguen siendo. Los estados, se hablaba antes que a nivel central, los estados hacia el norte tenían mayor riesgo de muerte maternas indirectas y hacia el sur mayor muertes directas, pero como pueden ver aquí empezaron a haber ciertos cambios y hay veces que hasta Chihuahua, miren aquí porque ya no libró los 5 primeros, pero también está ocupando uno de los primeros. Es un estado del norte que tenía y a veces ocupa el tercero o el cuarto lugar. Lo que sí notamos mucho es que, por ejemplo, Oaxaca, que era uno de los principales, se modificó por lo que empezaron a hacer de impactar, y Chiapas, bueno, sigue en un segundo lugar como el Estado de México. Veracruz tenía una modificación en un séptimo, octavo lugar, pero nosotros, bueno, no nos libramos, que estamos en el cuarto lugar. ¿Por qué puede ser este cambio? Puede ser por la infraestructura, porque no llegan oportunamente las pacientes a las áreas debidas, porque no se les da una atención oportuna, porque no hay educación hacia la paciente. Aquí hablamos de un 40% en estos estados, y como pueden ver, esta habla de los diferentes lugares de referencia, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, todos los que participan, hasta hospitales privados que se están incrementando. En esta gráfica, también en este corte hablamos de un 62.1% a lo que va en la semana pasada, la semana 18, el corte de esta semana apenas lo van a presentar en la que sigue. Entonces, sigue siendo la enfermedad hipertensiva, el edema, la proteinuria en el embarazo y el parto y el puerperio la primera causa y el porcentaje mayor. La hemorragia obstétrica, la segunda en el país, puede brincar de segunda a tercera, pero toda la patología asociada dentro de la hemorragia, que lo vamos a platicar en un rato, la enfermedad del sistema respiratorio
respiratorio que complica el embarazo, el parto y el puerperio. En enero y febrero esto ocupaba el primer lugar, por los brotes de influenza y todos los problemas que se presentaron, ocupaba el primer lugar y bajaron estas dos, aborto y la sepsis y otras infecciones puerperales y la embolia obstétrica. Cuando hablamos de esto, también referimos que, como usted decía, impacta dentro de los indicadores de un sistema nacional de salud, de un sistema lamentablemente, de pobreza o de falta de recursos que no se le están dando o no estamos utilizando o subutilizando desde la educación exactamente, toda la educación de todo el personal. Nosotros el año pasado cerramos con 16 casos de muerte materna, 6 directas, la mayoría fueron referidos de otros hospitales, 2 de toxemia, como viene en la parte del reporte del dictamen, que es por enfermedad hipertensiva, complicaciones propias como eclampsia, preeclampsia severa, un coriocarcinoma, 2 hemorragias obstétricas referidas en el área de urgencias centrales, que fue una referencia de un hospital privado que presentó un choque hipovolémico por un embarazo ectópico. Y otra paciente que también nos llegó por un desprendimiento con un gemelar, atonia uterina y otras cosas, que ya llegó en plan de calidad de fallecida. Las muertes indirectas, que ahorita vamos a platicar, nosotros siempre en promedio, ahorita fueron 16, nuestra incidencia aproximadamente son de 12 en promedio, porque nos impactan mucho las muertes indirectas, nos refieren muchas pacientes, pero las más importantes son las directas. En un cierre total, hasta esta parte del 2013, teníamos 127 casos, ahí nos iban muy a la par entre 50 casos de las directas, indirectas, y pues bueno, aquí si sumáramos estas dos son 20 casos de las tardías, que vamos a platicar, que serían no obstétricas por otra clasificación, y una que no estaba el expediente, se tomó desde el 2004, yo el comité lo tengo a partir del 2005, entonces todo lo que, ese caso no estaba completo, ni siquiera los expedientes se pedía todo lo que requería el dictamen, la minuta, los cuestionarios, los eslabones, todo lo que es el análisis que complementa. Aquí dentro de la parte que, como pueden ver, bueno, es la gráfica de lo que referimos. Y dentro del comité de muerte materna, bueno, ¿qué es la muerte materna? Y muchas veces a ustedes les van a pedir resúmenes o les van a pedir que estén analizando casos que a lo mejor no entraron dentro de esta definición, pero también ha habido muchas modificaciones. Esta es la que ocurre en una mujer en el curso de la gestación y dentro del plazo de 42 días después de su terminación. Puede ser independiente de la duración y localización de la gestación, produciendo por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o por su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales. A veces las no obstétricas están asociadas en lo que es la falta de recursos de traslados o el conocimiento propio de la paciente de acudir inmediatamente al área de atención, porque no había, viene de la sierra y no hay modo de transporte y ni otra manera de poderlas agregar, o los accidentes por violencia o choques o violencia familiar, también suicidios también están tomados en cuenta, pero solo porque estuvieron embarazadas, pero ya se clasifican. Y la muerte materna tardía se amplió los criterios de inclusión y son aquellas que están entre los 42 días y menos de un año después de la terminación de la gestación. En la última revisión que fuimos lo que es la relación de muerte materna en la notificación inmediata, las que rebasan el año, también como tienen asociación, una insuficiencia renal con un antecedente un año antes, pero rebasó los 11 meses, que estuvo asociada por un problema de una eclampsia mal controlada o una enfermedad hipertensiva, las reclasifican también como un indicador para dentro de los casos de mortalidad, porque muchas nos rebasan y esas son las que se estudian por otra parte que vamos a platicar, que es método Ramos. Incluye en aquellos fallecimientos posteriores al puerperio, pero con clara dependencia del estado grávido puerperal. También pueden ser indirectas, que no están relacionadas con, ahorita lo platicamos. La clasificación general dentro de todo lo que habla de nosotros, cómo la vamos a valorar dentro de los cuestionarios, el comité la va a valorar como prevenible, evitable, directa, indirecta, y también si hay una responsabilidad institucional, profesional de la paciente no determinada, y previsibilidad institucional si se llevó a cabo, porque también a veces no contamos con los recursos o no previeron que estuvieran los insumos necesarios.
La muerte materna directa es la alteración patológica propia del estado grávido puerperal, donde intervienen omisiones, tratamientos incorrectos o complicaciones que resulten de cualquiera de estos factores. Estos influyen directamente en las salas de labor, en las salas de tococirugía, en el manejo quirúrgico inmediato. Ahí es la toma o la falta de decisión de lo que se debe hacer y los tiempos que debemos, como ustedes vieron hace rato en el código Mater que nosotros tenemos, cada hospital tiene un código rojo, un código azul, un equipo de emergencia obstétrica que nosotros es el que manejamos, un comando de equipo de emergencia obstétrica. Sobre todo, bueno, cuando se activa el comando, como somos un hospital todavía horizontal, eso nos conlleva a tener que hablar a las diferentes áreas o que buscar una estrategia que hicimos, que fue el ponerle el sello desde el ingreso y un brazalete rojo a la paciente para poderla tener controlada y los laboratorios nos los apuraran, el banco de sangre nos liberara más rápido la sangre, las placas fueran más rápidas, porque el movimiento del hospital general es diferente, tienen que trasladarse las pacientes en ocasiones a otras áreas fuera de la unidad. También, bueno, estas representan el 50 al 98% de acuerdo a lo que está establecido en países en vías de desarrollo. Muchas veces los países europeos pueden dar un 1% de pacientes, como dicen, su participación está asociada en esto y bueno, es menor que como se ve en Etiopía o como se ve en Sudáfrica o como se ve en América Latina. También estas, bueno, está asociada, como decíamos, por enfermedad hipertensiva, lo que es la hemorragia obstétrica y embolismo pulmonar, y enseñamos la parte previa, lo que es sobre todo las primeras causas que también se siguen involucrando. Las obstétricas indirectas son todas aquellas pacientes que presentan una patología previa o concomitante que se incrementa con el embarazo. No depende de la gestación y se agrava por los cambios propios fisiológicos de la misma. Lupus eritematoso sistémico, cáncer de mama, tenemos nosotros, aquí estaba revisando este año, 5 casos, 6 con un caso que apenas lamentablemente falleció ayer. Y eso nos hizo también platicar un poquito de buscar también el plus para nosotros y para ustedes dentro de esta plática en esa revisión por ser una hemorragia obstétrica. Entonces son las que más impactan. Y dentro de esa cuestión, pues bueno, de esos 5 casos, 6 casos que tuvimos, solo hay 2 muertes maternas directas por hemorragia y una por enfermedad hipertensiva. El resto fue un melanoma, una neumonía y una insuficiencia renal que tenía rebasado el tiempo por hacer una no obstétrica. Ya tenía un embarazo antes de los 11 meses, por eso entró dentro de la clasificación. Platicaban un poquito también que por qué, de dónde viene toda esta parte de pues, tener que educar el primer y segundo nivel. Primero hay que educarlos y también para aprender a educarlos. Y la parte de cadena de eslabones críticos es donde intervienen mucho los programas preventivos, en donde impacte lo que es el censo de mujeres embarazadas, la consejería preconcepcional, prenatal, lo que es la planificación familiar, contar con esquemas de vacunación en las pacientes, la atención prenatal adecuada con un control prenatal oportuno, de acuerdo a como dicta la norma y como bien dice el doctor, a todos en los hospitales federales o en hospitales que no seamos de una seguridad social, nos llegan pacientes sin control prenatal o que ni se ven siquiera embarazadas o que nunca acudieron porque pues bueno, el embarazo sigue su curso normal y no pasa nada, ¿no? Y no hubo esa educación oportuna, siendo aún a pesar del siglo XXI que esto está pasando, ¿no? Que no hubo una oportunidad adecuada de identificar factores de riesgo e interpretación de exámenes de laboratorio adecuadas para poder canalizar oportunamente a una paciente a un segundo nivel o tercer nivel de referencia, para poderle dar un manejo oportuno y sobre todo, bueno, que se cuente en un hospital con calidad de atención específica por médicos especialistas. Es importante también valorar en qué momento se refiere a la paciente, si ya está ingresada, no debe de ser por su medio, sino por traslado, y si es una paciente que se está detectando que hay factores de riesgo, entonces enviarlo oportunamente con su hoja de referencia, que es lo ideal. Pero hay pacientes que a veces toma tu hoja y tal hospital a ver cuál te recibe, en vez de que el hospital se encargue, que es lo que las nuevas políticas también solicitan. La atención del parto que sea adecuada, con entrenamiento, con calidad de atención,
tenemos todos siempre residentes en formación y médicos internos también, y tenemos que estar al pendiente de lo que están haciendo y sobre todo que estén capacitados y que se les enseñe lo que es lo ideal y la vigilancia en el puerperio inmediato adecuada. También la educación a los médicos o reeducación a los mismos médicos especialistas en técnicas quirúrgicas y evitar, pues bueno, que si hubo alguna complicación, pues buscar de qué manera capacitar a ese médico para apoyarlo y para darle el plus de que no vuelva a ocurrir una muerte materna. A veces que les vuelven a reincidir o llaman la atención pues, una mala valoración, una mala técnica o que muy fácil pues difiere el procedimiento y no le da la atención oportuna que en el tiempo ideal. Y la atención pues bueno, por la partera a nivel nacional se buscan lo que es que las comunidades tengan, no vaya a sonar así como que a nivel judicial, sino se llamen las madrinas. Y las madrinas se encarguen de que si una paciente está embarazada, una usuaria está embarazada, tengan los medios adecuados para que toda la comunidad esté involucrada para poderla trasladar. También la atención a las parteras en lo que se llaman las cabañas o los propios observatorios que tienen las áreas. Esto es lo que pasó en Oaxaca, que si una paciente la detectaban con la enfermedad hipertensiva, ya con datos de preeclampsia leve severa, no la dejaban ir. Oiga, pero me voy con mi médico que yo ya me estaba controlando, él nada más porque pasaba por aquí me sentí mal. No la dejaban ir, se la llevan, la trasladan y la ingresan a un hospital que ya tienen que estar manejando también ellos sus códigos. Eso es lo que pasó en Oaxaca, que también muchas cosas seguimos viendo en la televisión, ¿no? Que de repente no la atendieron, que el centro de salud estaba cerrado, que no se tomaron en cuenta los datos adecuados de alarma. Eso va a ser más observado en todos los hospitales siempre. El manejo del puerperio, la vigilancia del puerperio inmediato, a veces lo dejamos al ahí se va y no hacemos una valoración adecuada y sobre todo, bueno, no hacer egresos precipitados y sobre todo prevenir alguna serie de cuestiones que tuvo la paciente, porque ahí es donde se va a incrementar el mayor número de mortalidad materna y como van a ver en otra serie de patologías que vamos a presentar. Platicábamos muy bien acerca de cuáles son los eslabones que están mal, que cuáles son los factores de educación que nos están fallando y en la planificación familiar, lo que es no educar a la paciente con los signos de alarma, que esa se considera una de las primeras demoras. Si no nosotros trabajamos y educamos a la paciente y a la familia o a la comunidad, de ahí empieza a haber problemas desde la paciente acudir inmediatamente a la atención adecuada. Y la tercera demora es el que el médico no tomó la segunda demora es la iniciativa adecuada para ingresar a una paciente y la tercera demora es que no se tomaron las indicaciones quirúrgicas inmediatas o médicas que requería la paciente. Pero todo esto, como pueden ver, también tiene que ver en educación general, como bien lo platicábamos, desde reeducar al paciente, reeducar a la familia, reeducarnos nosotros de cómo está impactando toda esa serie y cómo se ve reflejado los eslabones a nivel nacional. La planificación familiar, ha habido 12 años de incremento de la población terriblemente. ¿Por qué? Porque no hubo una consejería preconcepcional y ahorita el problema es muy serio en las adolescentes. ¿Y qué pasa? Con mayor riesgo de mortalidad. Entonces, ¿qué acciones se pueden tomar dentro de las propias causas? Nosotros como parte del comité también pues hemos visto dentro de nuestras observaciones y conjuntamente con el comité jurisdiccional que hemos llegado a trabajar con Cuauhtémoc muy de la mano. Entonces tenemos aquí que la consejería, hay un problema muy serio, difundir los datos de alarma, hacer la consejería también por parte del área de enfermería, por el área de trabajo social, que son otras áreas que también están muy cercanas al paciente y hay que impactarlas. Nosotros, bueno, en mi caso tuvimos la suerte de tener un donativo de dispositivos del Levonorgestrel, el Mirena, que nos ha servido mucho también por utilizarlo en pacientes que quieren espaciar el embarazo y de acuerdo a los criterios de la OMS puede ser utilizado sin ningún problema. El apego al proyecto de norma 007, que es el control prenatal mínimo de 5 consultas, que van a decir, bueno, a veces no llega ni a una, pero lamentablemente en esa una no se detectó
lo que se tenía que ver en signos de alarma, en exámenes de laboratorio, en sensibilizar a la paciente. Una hubiera hecho la diferencia quizás. Como dicen, hay pacientes que ni siquiera les tomamos un Papá Nicolau y nunca se han hecho uno. Entonces es una pérdida de oportunidad muy importante en las detecciones. En el hospital trabajamos dos cosas que son los acuerdos de gestión, en donde trabajamos la enfermedad hipertensiva para disminuirla, y la otra la diabetes gestacional asociada al descontrol que puede haber en productos macrosómicos y nos dan lugar a hemorragias obstétricas, y sobre todo identificar signos de alarma con pláticas con enfermería, con capacitación con todo el personal de salud acerca de que desde que conozcan que existe un comité, porque en ocasiones ni siquiera lo conocen. La referencia oportuna, como decíamos, a un segundo nivel de atención, el sistema de registro de emergencia obstétrica, evitar los retrasos y los rechazos, porque eso es lo más importante, realizar un diagnóstico integral y contar con disponibilidad de médicos o de personal las 24 horas, los 7 días de la semana. En el convenio interinstitucional, en este convenio participan todos los hospitales, y se supone que las partidas presupuestales que gasta, por ejemplo, llega una paciente del Instituto del Seguro Social a Secretaría de Salud y se notifica dentro del convenio, y usa una serie de procesos que si fue una cuestión de que conllevó un dato de alarma, un equipo de respuesta inmediata, tratamiento médico, y la paciente pues llevó varios gastos, se notifica al área central y se le va a pagar al hospital el área correspondiente, la cantidad correspondiente de acuerdo a ese caso. Eso sí tiene una serie de procesos, desde que se mete al sistema, desde que se revalora y desde que envían a nivel directivo para que sea los 3 filtros para que sí efectivamente el convenio se pague. Hay veces que lo que hacen los hospitales de seguridad social, pues los tienen ya más cautivos, el Seguro Social o el ISSSTE, con ciertas cuestiones de que cubre tus incapacidades, cubre lo que requieres para que puedas, nosotros ahora sí, o que tu médico privado me envíe una carta y se deslindan de la responsabilidad de la atención, pero buscan acciones para también llevar a cabo. El segundo nivel, pues bueno, de atención, es lo que es el cumplimiento de normas y lineamientos, manejo hospitalario multidisciplinario, referencia a servicios oportunos de embarazos de alto riesgo, perinatología. En nuestro hospital es la referencia adecuada intrahospitalaria y disminuir el retraso en la atención médica. A veces pasa que están en una cirugía ginecológica y no la cancelan en vez de meter una emergencia obstétrica. Entonces, o que se tardan en terminar un procedimiento o no hay salas para darle prioridad, no vieron como prioridad ese procedimiento. Y pues nosotros integramos el comando de respuesta rápida ante la emergencia obstétrica, en donde la papelería de todo lo que vaya tiene que llevar el sello cuando se detecte y la paciente con el uso del brazalete. Hemos llevado a cabo muchas capacitaciones y esto es reeducar constantemente, y se les vuelve a olvidar, capacitación a los médicos residentes, al personal de enfermería, a trabajo social, sobre todo en las alertas que son en el manejo de enfermedad hipertensiva, en la cuestión de hemorragia obstétrica, tener y contar con hemoderivados o hemocomponentes dentro de lo que es los bancos de sangre. Nosotros lo hemos llegado a superar, después de 10 años de estar en el comité, ha sido algo que nos ha impactado hasta. La gran ventaja que tenemos es que sí, el banco cuenta con todo lo necesario. También la parte de contar hasta con una hemodiálisis, porque muchas veces no había catéteres, no se podían trasladar porque no había turno, porque no había quien le pusiera el catéter. Ya lo hemos superado a lo largo de 10 años para hacerles ver la importancia de que esa paciente requiere un tratamiento, contar con insumos y medicamentos y la supervisión por médicos de base, o sea, la permanencia, que es muy difícil en ocasiones dentro de las instituciones. Trabajar en equipo es lo más importante para poder tomar decisiones desde que llega la paciente y poder considerar, como está establecido en el triage, un código rojo o ya un equipo, un comando de respuesta inmediata a la emergencia obstétrica si la paciente amerita. El triage, llenarlo de manera adecuada y poner también el sello del tratamiento que amerita. Y manejo adecuado en la atención del parto, sobre todo la capacitación en las 2 principales causas de mortalidad, dentro de otras, y estar siempre supervisando a los médicos en formación.
La vigilancia del puerperio, pues bueno, resulta que aquí es importante sobre todo revisar oportunamente a los pacientes, evitar un egreso intempestivo en las áreas de recuperación, promover la lactancia materna, la consejería anticoncepción post-evento obstétrico es muy baja y es ideal, no les va a pasar nada, pero buscar el método ideal y si hay métodos que se pueden utilizar, valorar que no haya egresos precipitados y sobre todo, bueno, llevar a cabo nosotros casos que son necesarios, por ejemplo, en la paciente que tuvimos de un melanoma maligno, juntas terapéuticas con los servicios interdisciplinarios para poder interrumpir oportunamente el embarazo y para que la paciente se pudiera tratar oportunamente. Pero era un melanoma muy agresivo, le hicieron una desarticulación, se pudo la paciente llevar hasta las 32 semanas, se interrumpió el embarazo, se llevó a cabo la quimioterapia, por ejemplo, casos así que nos llegan y eso lo platicamos con los servicios concomitantes. Unificar criterios, porque a veces seguimos en todos los hospitales sin apego a las guías de práctica clínica que estarán muy atrasadas, que hay consensos también actuales de la COG, que hay consensos de la FIGO, muchos que hemos estado viendo, pero mientras no los leamos, pueden seguir ahí los consensos si no unificamos esos criterios. Y parte de lo que también es importante, cómo se refiere la información, bueno, en esta parte que les decíamos que se lleva todo hacia el Comité Hospitalario Jurisdiccional, Estatal y Nacional, existe otra parte que los certificados de defunción no analizan, porque nosotros decíamos, bueno, ¿por qué de repente nos llega a la COFEPRIS? Porque en el análisis del certificado, cuando hubo duda o sospecha, se manda a analizar por metodología Ramos, y al hacer el análisis por método Ramos, le pide a la jurisdicción que lleve a cabo todo ese tipo de análisis del expediente. Y esto abarca en el certificado mujeres en edad fértil de los 10 a los 54 años. Entonces hay que revisar los certificados, bueno, ellos lo revisan, nos los envían, se evalúan las 46 causas probables de defunción y se corroboran o las descartamos como comité y las que sí son muertes maternas pues entramos en un retraso en la información y se tiene que llevar a cabo todo esto, todo lo que es la papelería propia y corroborar aquellas o clasificarlas de la manera adecuada, porque a lo mejor en una plataforma ellos la tienen con un antecedente que no cuenta el hospital con ese y ya lo cambia de una indirecta a una directa, o que sí estuvo embarazada pero las semanas nos variaron, por ejemplo, y estos son análisis retrospectivos que se llevan a cabo por método Ramos para poderlas detectar y sobre todo pues lo importante es determinar si no son muertes maternas, si son obstétricas directas que eran indirectas o al revés o viceversa, o que están mal ubicadas como directas, que no eran una enfermedad hipertensiva, sino era un choque hipovolémico o por secundaria una coagulación o una sepsis o otro tipo de patología, que las podemos clasificar por al final de cuentas se van unificando toda la patología, va llegando a un mismo proceso y de ahí cambiamos el criterio terapéutico. Antes el certificado de función tenía los rubros 20, 21 y 22 que se deben de llenar, ahorita ya lo cambiaron al 22 en donde abarca todos estos puntos. Desde aquí de estos ejemplos los dejamos porque, aparte que modificaron el certificado, pues aquí le ponen un puerperio inmediato de 4 días, pero no llenan los rubros. Aquí ponen una enfermedad hipertensiva de hace 3 años y ya por poner una enfermedad hipertensiva ya les brincó a sistema de la jurisdicción y nos notifica que hagamos la revisión. En el servicio antes se revisaban, bueno, me mandaban a revisión más de 20, 15 expedientes, donde muchas veces lo primero que faltaba, siendo penosamente del servicio o de otros servicios, los antecedentes ginecobstétricos, para poder descartar si esa paciente era o no un caso de muerte materna. Y muchos servicios, pues bueno, eran fuera de nosotros, ya se ha disminuido de las últimas gráficas que se han revisado, para poder descartar desde el certificado si tenían necropsia, los antecedentes, si no los contaban, empezar a hacer la búsqueda o de una manera indirecta la autopsia verbal, que esa le corresponde más a la jurisdicción sanitaria o involucrar a trabajo social o también al área de psicología que nos apoya en el aspecto de tanatología para poder llevar a cabo todos estos cambios. En la siguiente plática, que yo la voy a empezar, que es acerca de hemorragia obstétrica. No sé si me continúo. No sé si antes de pasar a esta parte quieren algún comentario. Sí, di. Buenos días. Un panorama muy amplio de la clasificación
que es evitar la muerte fetal. ¿Cuál es? Sí, la muerte materna. Mi pregunta va al siguiente. Tenemos pacientes, y ya no es y es un poquito más común, que son testigos de Jehová. Pacientes que llegan de primera vez, que están sangrando, y el paciente obviamente no autoriza la transfusión. ¿Ahí en qué papel nos ponemos nosotros? ¿Cómo se está clasificando ese paciente? ¿Y qué acciones como anestesiólogo nosotros podemos tener? Esa es mi pregunta. Su pregunta siempre es bastante interesante porque los dos lados lo padecemos. Y ustedes más en el momento que requieren, porque son los que requieren los hemoderivados, y pues no nos pueden amarrar de las manos. Por Ley General de Salud, nosotros como médicos podemos, si la paciente tiene riesgos independientemente del credo, podemos tomar acción, y con un médico también que dos opinen en cuanto a la necesidad en ese momento inmediato de la vida de la paciente, que sea necesario recurrirlo. Pasa, y todos los hemos padecido también, que llegan, y con todo respeto, bueno, llegan con su pastor, me parece. Al ser laicos, pues como que nos tenemos que quedar en una cuestión que, independientemente de su credo y de que ellos lleguen con su hojita, de que hay máquinas, de que se pueden, máquinas de restitución, máquinas que se pueden utilizar, o hay otro tipo de soluciones que ustedes conocen perfectamente, que para no tener que utilizar la sangre total. Lo que aquí de todas maneras es, nosotros en el hospital, bueno, si tú puedes rentar la máquina y tenerla por arrendamiento, que no sé cuánto cuesta la máquina, eso el doctor nos podrá comentar también, porque eso sí no lo manejamos nosotros por cuestiones económicas, y eso en caso de una paciente programada. Pero si no es una paciente programada, no tienes la máquina ahí a la mano. Entonces sí está establecido, y no hay una cuestión de que, al contrario, por no actuar y que se ponga en riesgo la vida de la paciente, eso es peor. Entonces tenemos de acuerdo a la Ley General de Servicios Públicos, podemos actuar de esa manera. ¿Sí? Sí. Buenos días, doctora. Quisiera preguntarle, ¿tiene usted, me imagino que deben tener un control o un registro del porcentaje de la responsabilidad de las muertes maternas? En este caso, ¿cuánto es por profesional, cuánto es por institución y cuánto es por paciente? Miren, porcentajes, en mayoría, lo que se ha visto en los comités, la mayoría es una responsabilidad profesional. Es un mal manejo del paciente, lamentablemente. O sea, cuando hablamos de muertes maternas directas, porque esas son las que impactan a todas las instituciones. Las muertes indirectas entran de todo el nivel estadístico, pero las que hablan de un mal manejo o de tomas de decisiones inadecuadas son las directas, y esas están en más de un 80%. Por cuestiones de la institución disminuye, y también depende de que la institución no tome a cargo sus recursos o las necesidades de mejorar los insumos, y utilice, como comentaba el doctor, las partidas presupuestales que se están dando para poder complementar y equipar las unidades. Esto también, o no los piden, esto conlleva aproximadamente un 15%, y que sea por causa de la paciente, porque todos a la mera hora, no, pues la paciente tuvo la culpa porque no acudió, a pesar de que les dimos sus datos de alarma, pero no había quien la llevara, o no podía actuar, o tiene otro lenguaje, o no tiene medios de transporte. Entonces, realmente, por la paciente es un porcentaje menos, aproximadamente menos de un 5%. ¿Sí? Dígame. Doctora, hace aproximadamente algunos años salió un decreto presidencial de que no debía ser rechazada ninguna mujer embarazada en condiciones graves en ninguna institución, cualquiera que fuera, inclusive hasta los hospitales privados, cosa que me parece que ha quedado solo en teoría. ¿Cómo podemos hacer para exigir que mujeres que llegan en condiciones verdaderamente graves sean aceptadas en alguna otra institución, por ejemplo perinatología o el mismo Seguro Social? Todavía existen unos carteles donde dice cuánto se les va a cobrar.
Pero cuando llega una mujer verdaderamente grave en calidad de atención inmediata, son rechazadas, no se aceptan. ¿Cómo hacemos nosotros para exigir ese decreto, que sea realmente algo práctico? Gracias. El convenio interinstitucional está firmado en todos los estados. El que menos trabajamos eso es el Distrito Federal, porque yo en otras pláticas que he ido a Oaxaca, Chiapas, no he ido, sino con teleconferencias que participan los demás estados que conectan ahí en el hospital, y que también hacen las arranque parejo, acude, o por COFEPRIS, tenemos esa comunicación. Los convenios interinstitucionales aquí no se llevan, no están firmados, pero se les olvida, digamos, vamos a suponerlo así, que no, como que no están enterados que existen, y debe de haber mayor difusión de eso. Uno, la política de rechazo cero sigue establecida. El hospital la tiene establecida ya como cartabón, y eso nos incrementa también y nos impacta, pero seguimos recibiendo pacientes. Y de acuerdo a ser como tal una prioridad nacional, no por números, sino por una cuestión de impacto social que amerita la familia, no lo agregamos, pero pues si no nos ponemos a llorar y echamos a perder la mañana. Pero yo les decía, vivimos en un matriarcado, los hijos se abandonan, ya no tienen proyectos de vida, sufren violaciones, sufren abandono, ya no se educan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los convenios como tal deben de ser respetados. El Seguro Social, si una paciente llega, el Seguro Social, ISSSTE, una institución que está sobre todo con población cautiva, debe de recibir a toda paciente, y si no, deben de acudir a la parte de asistentes o directivos dentro de ese turno para que se reciba a la paciente, se le den las medidas de urgencia, y en caso necesario se interrumpa en estos lugares. Ya no debe de evitarse que la paciente no se acepte en estas áreas. Que a veces por falta de conocimiento no lo hagan, o no es derechohabiente, eso no debe de ser. Ya a estas alturas se debe hacer. Y si a nosotros, lo que les comentaba, nos llegaba una paciente derechohabiente de otra área y que llevó a cabo una serie de complicaciones, entonces las debemos de aceptar y llevar a cabo el convenio de emergencia obstétrica. En el convenio refiere, y esto por un caso que también nosotros tuvimos, si la paciente tiene condiciones de gravedad en donde no pueda o no amerite el traslado porque ponemos mayormente en riesgo la vida de la paciente, no se lleve a cabo. ¿Sí? Hasta cierto, tienen sus especificaciones, porque sí nos pasó de que revisando coincidentemente el convenio, nos llegó una paciente con asistolia, y porque llegó a urgencias externas de la calle de Balmis, en lo que llegaba a la calle de Jiménez por la vía interna, pues la paciente ya había llegado muerta, nada más porque pisó Hospital General y le dieron maniobras, fue una causa de nosotros, que eso es lo de menos. ¿En qué calidad de atención estamos trasladando al paciente? Que era lo que nosotros peleábamos en esa junta jurisdiccional. ¿Por qué no mejor me la referiste? Es que me acaban mis hemoderivados, porque no los mandaste al Centro Nacional. Y me lo hubiera referido mejor embarazada y mejor la manejamos aquí, porque ahí se impactó un gemelar, hizo preeclampsia, toda la historia natural de todo lo que va a pasar, ¿no? Entonces debe de llevarse a cabo. Nada más para complementar. Sí. El convenio interinstitucional de colaboración para la emergencia obstétrica tuvo lugar en el 2009, más o menos, 2009-2010. Sin embargo, hay que ser honestos, las instituciones no querían firmar. Nosotros fuimos los primeros, nosotros Secretaría de Salud, porque finalmente pues es lo que vemos diario, y como dice la doctora, a nosotros en ese sentido no nos impactaría eso, y a lo mejor nos ayudaría porque podríamos recibir más dinero. ¿En qué sentido? En que se establecieron unos tabuladores para la atención obstétrica, y dependiendo del tipo de atención que se le dio, si se le dio a la paciente terapia intensiva, si se le dio nada más un parto, si se le hizo una cesárea, había tabuladores que en teoría nos iban a reconocer y que nos iban a regresar o a pagar. Esto duró como 3 años, nunca tuvimos nada, incluso en alguna ocasión tratamos a una paciente de, creo que en grado, algo así, que tuvo la necesidad de estar en la terapia, y estábamos esperando un pago de 20,000 pesos por 3 días, dijimos, bueno, de eso a nada, porque los pacientes que nos pagan 3,000 pesos o 4,000 pesos, pero pues nunca nos llegó. Finalmente, hace como 3 o 4 años, precisamente por esto de que no íbamos a alcanzar los objetivos del milenio,
el Seguro Social y el ISSSTE empezaron a ceder en ese sentido y firmaron el convenio. Existe el compromiso de atender a todas las pacientes y que si en un momento dado, hay otra cuestión, que si en un momento dado ni el ISSSTE ni el seguro reconocen como tal a sus pacientes, como derechohabientes, y me dicen no pago, entonces quien asumió la carga financiera fue el Seguro Popular. Entonces el Seguro Popular se va a encargar de pagar todos los gastos que se generen a ese tipo de personas. Lo que cuenta la doctora es muy cierto, no es el único caso. El que yo me acuerdo, por ejemplo, fue el de hace un año, en el que una paciente en una clínica particular no le atendieron, a lo mejor no le vieron un problema obstétrico, de hemorragia obstétrica, y nos llegó ya en calidad de cadáver. Sin embargo, en el hospital se le dieron las atenciones adecuadas. El encargado de terapia intensiva me reclamó que por qué recibía cadáveres, y la paciente duró 3 o 4 días. Nada más el comentario es, le pusieron 20 paquetes globulares sin cruce, porque no tenían banco de sangre, y según dicho del familiar, cualquier persona que llegara a la cliniquita decía, ¿qué tipo de sangre eres? O positivo, bueno, 20 dona. O sea, de ese tipo de ¿cómo se puede decir? De acciones tan descabelladas, ¿no? Cuando en realidad lo que tuvieron que hacer fue un estudio, o si no tengo los medios, mandarla. El otro, una paciente que llegó de bueno, no digo el nombre, pero por aquí cerquita, y nada más en el paso se les murió, y precisamente fue la causa de una discusión de que si es mía o es tuya. O sea, en ese caso, pues mi caso tiene la discusión, porque al final de cuentas lo que se tenía que hacer era atender a la paciente. Es también una situación mal entendida, en el sentido de que si a mí se me muere una paciente, es culpa mía. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque al final de cuentas yo le estoy dando la oportunidad de la atención. Entonces, a nosotros en lo particular sí tuvimos muchos reclamos al principio de la política cero rechazo por parte del servicio higiénico, por parte de todos los demás servicios, de que por qué aceptamos pacientes tan graves y tan complicadas. Pues es que finalmente es una política, y eso sí, tenemos como dice la doctora, tenemos 16, 12, no nos baja, creo la menos que tuvimos fueron 8, y pues ya nos sentíamos muy a gusto. Teníamos 3 meses ya sin una muerte materna, cuando apenas ayer volvió a generar eso. Entonces, en un momento dado, no se trata de sentirnos culpables, sino de ver la atención que se les dio a las pacientes. También ese comentario que es el doctor de la hemotransfusión que le hicieron a esa paciente cuando se hizo el análisis del caso, nos dice banco de sangre, con razón, ningún paquete que yo les quería enviar podíamos, porque la paciente estaba inmunizada. No podían tampoco ellos mandar paquetes porque tenían problemas ellos también para los cruces, porque fue peor para la paciente, no la ponían en lo adecuado. Yo la verdad sí me dice, porque me da la luz directa y no lo alcanzo a ver. Sí, acá. Sí, supongo que está. Hay una situación, creo yo, muy importante que usted comentó, en cuanto a recibir a una paciente. Yo estoy en un hospital municipal, ¿sí? Entonces, el Hospital General Ancla siempre dice, ¿por qué mandaron a la paciente ahorita? Porque es una urgencia. Bueno, ¿y por qué no la mandaron antes? Porque no la reciben. Entonces, incluso en algunas ocasiones se ha hecho de que se diga el paciente, ¿sabe qué? Pues lo llevamos en la ambulancia y lo dejamos o que no los reciban, ¿sí? Entonces, nos encontramos, siempre hay esta situación. El Hospital General o el hospital al que se refiere la paciente dice, oye, es que esto no es una urgencia. Una paciente embarazada, 12 años, con una preeclampsia, yo creo que sí es una urgencia. ¿Sí? Sí. Entonces, no sé a qué se refieran, por ejemplo, ustedes, Hospital General, a que, ¿cuál es la verdadera urgencia? Mire, llevarla ya, perdón,
llevarla ya casi muerta? O si la llevamos antes, oye, esto no es una urgencia, ¿por qué la traen ahorita? Mire, ahí depende mucho también la gente que está en admisión, la gente que está capacitada, o debe de haber una persona con esa capacitación para poder decidir el ingreso de la paciente. Nosotros en el hospital, cualquier tipo de paciente que de repente se rechace, o sea, hay varios sistemas y nunca falta que nos la vuelvan a regresar por otra manera y se entera uno que alguien omitió o llevó a cabo un rechazo sin darle una atención adecuada. Nos pasa eso, que nos lleguen en ambulancia de repente o que llegue la paciente o le den la hoja. En el hospital normalmente todas las pacientes se reciben. Y le digo, y si hay un detector de que si esta paciente no coincide a la hora de los análisis o se rechazó, o visitó una paciente que visite más de 3, 4 hospitales, por ejemplo, ruptura prematura de membranas y por riesgo de una corionitis y por el recién nacido, y tenemos la UCIN llena, se le explica y se le comenta, pues bueno, vamos a tratar de dar lo que se pueda dentro del espacio físico que hay, pero nosotros en general pues siempre tenemos lleno, o sea, no rechazamos pacientes. En muchos lugares pasa eso, que la refieren, o hasta el de seguridad hay que educarlo, porque ese es el primero que a veces batea a la paciente. Es el primerito, o sea, es increíble, pero pues no está embarazada, como no le vio la panza, pues la mandó a urgencias adultos, ¿no? Y el hospital es una manzana, entonces nada más ir de un lado al otro, pues ya es un inconveniente, ¿no? Entonces, las políticas de rechazo tienen que aplicar de todas maneras, verificar cómo está funcionando el sistema. Nosotros en las hojas de triage, por ejemplo, una observación que nos hizo la Contraloría era el verificar el ingreso de la hoja del triage con las hojas de triage de pacientes que no se habían ingresado. Y ahí empezar a hacer la revisión, bueno, ¿y por qué las referiste y cuántas pacientes tuviste y qué pasó con las demás hojas? No me cuadran, si me dices que fueron 50 y me ingresaste 25 y las otras 25 y aquí en la libreta dice 80, es un decir, ¿dónde están las otras 30, no? Entonces empiezan a hacer esas búsquedas por qué pase eso. Si lamentablemente las áreas de admisión se les dejen a los médicos residentes en capacitación y no hay un médico responsable, que porque no te corresponde por ser, llega a pasar, por ser que no es de esta área conurbada, sino corresponde a Tlalpan, a su hospital de Belgía González, por ejemplo, o que es seguro social y tú tienes un área clínica. Eso nosotros no aplica y se debe nosotros tenemos que estar monitorizando constantemente como comité esas situaciones que está pasando. Entonces, nos espero haberle respondido su pregunta. Nosotros en lo personal, si llega a pasar, también les pedimos, y todos estamos en esto, se notifica a la dirección o la paciente acude a la dirección, se queda ahí y el familiar puede ir al área de todos los hospitales con los asistentes o directivos en turno o coordinadores de áreas para que se revaloren las pacientes. Porque eso es lo más importante, que no se vaya una paciente con todos esos datos, por ejemplo.